Estudió este libro en la iglesia y empezó en mayo del 2023. Ya llevamos 2 años, un poquito más de 2 años, estudiando el Evangelio de Mateo. Y pudiésemos volver a empezar desde el versículo 1 y estoy seguro que el Señor continuaría hablándonos porque dice que su palabra, que la Biblia es fuente inagotable de sabiduría. Es una bendición del Señor que nos haya permitido llegar hasta a este punto. Vamos a leer la palabra, con ayuda del Señor estaremos atendiendo desde los versículos 1 al 15. Dice la palabra del Señor: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Oremos. Dios omnipotente, Dios todopoderoso, una vez más venimos delante de ti, Señor, delante de tu presencia, a clamar, Señor, por escuchar tu voz. Queremos, Padre, hoy venir a este lugar a adorarte, a alabarte, pero también a recibir lo que tú tienes para nosotros a través de tu palabra, Señor. Esa palabra que es perfecta, que es inerrante, que es inequívoca, Señor. Esa palabra que es la única capaz de alimentar el alma de un pecador como lo somos todos nosotros. Abre nuestros oídos, abre nuestro entendimiento, te lo pedimos, para que podamos entender a tu palabra, Señor, y comprender este maravilloso mensaje, Señor, en el que podremos aprender de que si bien un día, Señor, moriste en una cruz, tú resucitaste, Señor, tú hoy estás vivo, tú reinas en gloria, Señor. Qué hermoso mensaje, Señor, ayúdanos a atenderlo, Señor, sé tú hablando a nuestros corazones. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo, amén y amén. Puede sentarse. Bien, hermanos, voy a poner a prueba su memoria. El domingo pasado nuestro pastor citó un hermoso poema, no sé si usted lo recuerde. El poema se llamaba Es viernes, pero el domingo ya viene. Muy bien, sí, tienen buena memoria. Y en este hermoso poema se nos narraban muchos de los acontecimientos que se desarrollaron el día viernes en que fue muerto nuestro Señor. Nos hablaba de cómo fue traicionado, pero el domingo ya viene. El viernes él fue torturado, pero ya viene el domingo, ¿verdad? Se repetía constantemente este llamado diciendo: pero el domingo ya viene, el domingo ya viene. Hermanos, el domingo llegó. Literalmente para nosotros ha llegado y es domingo, pero en nuestra narración del Evangelio de Mateo hemos llegado al día domingo, el primer día de la semana para los judíos, el día más glorioso en la historia de la creación. Ese domingo, hermanos, fue el día más glorioso en la historia de la creación.
Ese domingo se cumplieron muchas profecías bíblicas con siglos, casi milenios de haber sido evocadas. Ese domingo fue derrotado el poder del pecado. Ese domingo la muerte fue derrotada. La serpiente antigua fue golpeada en la cabeza, como anunciaba el protoevangelio allá en Génesis. Ese domingo el Hijo de Dios se levantó de entre los muertos, hecho primicia de los resucitados. La resurrección de Cristo, hermanos, es el acontecimiento más sublime desde la creación del primer átomo en el universo, en la historia. Este evento, hermanos, es el hecho central de la historia de la redención. Sobre este evento de la resurrección gira nuestra fe cristiana. Y sobre este acontecimiento ha girado o se ha sostenido la fe de miles, quizás millones de creyentes a lo largo de 2000 años de historia sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La resurrección de Cristo es el acontecimiento más sublime, hermanos. Y lo que te quiero decir es que si no hubiese sucedido la resurrección de Jesús, no tendríamos, hermanos, un fundamento para poder creer en Dios. No podríamos tener un fundamento en nuestra fe si Cristo no hubiese resucitado. Este es el eje de la fe cristiana. Sin resurrección no hay cristianismo. Y vamos a estar profundizando en esta verdad a medida que vayamos avanzando en nuestro mensaje. Pero antes déjame hacerte un pequeño cuestionamiento introductorio. ¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué crees lo que crees? Es decir, ¿te has preguntado por qué la fe cristiana es la verdad y no las demás religiones? Porque si le preguntamos a un musulmán, él dice que él tiene la verdad. Si le preguntamos a un budista, él está convencido de que él tiene la verdad. Y así con todas las creencias, con todas las religiones. Pero hermanos, ¿qué hace que todos nosotros estemos convencidos y podamos convencer a través del Espíritu Santo de que es la fe en Cristo Jesús, la fe verdadera, la fe salvadora? ¿Qué diferencia hay entre el cristianismo y las demás religiones? Bueno, yo te lo voy a responder de una forma muy sencilla. Jesús resucitó. La tumba está vacía. Hermanos, Siddhartha Gautama, el Buda, líder de los budistas, murió aproximadamente 500 años antes de Cristo. Mahoma, el profeta adorado por los musulmanes, murió en el año 632 después de Cristo. Krishna, el líder principal de los hindús, que tienen miles de más dioses, dice la historia que fue muerto accidentalmente por un cazador que lo confundió con un animal. Hermanos, ustedes pueden viajar por el mundo y visitar las tumbas de cualquier dios con D minúscula y se encontrarán con un lugar de adoración a huesos que quizás ya son más polvo que huesos. Pero hermanos, si un día vamos a Israel, vamos a hallar la tumba de Jesús y dentro de ella solo va a haber un letrero en la pared que dice: Él no está aquí, Él ha resucitado. Eso nos diferencia de todas las demás religiones. Por eso nosotros estamos convencidos de nuestra fe, porque Cristo resucitó. Si por algo estamos seguros de que Jesús fue todo lo que dijo ser, no fue solo por sus milagros, no fue solo por sus enseñanzas, es porque Él tuvo el poder para entregar su vida, pero tuvo también el poder para volverla a tomar. Así que de este acontecimiento glorioso es que Mateo nos habla en esta porción de la palabra en su evangelio. Y este hermoso tema es lo que va a centrar nuestra atención en esta mañana. Dice el versículo 1 del capítulo 28 de Mateo: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Hermanos, ya pasamos varias semanas, incluso creo que un par de meses, centrados en la última semana de vida de nuestro Señor Jesucristo. Ya vimos cómo fue traicionado, vimos cómo fue capturado, torturado, injuriado, cómo fue crucificado.
Todo esto el viernes antes de la Pascua, antes del sábado, del Sabbat. Ningún evangelio nos narra mucho de lo que pasó el sábado siguiente. Ningún evangelista se centra en ello. Seguramente podemos asumir que se celebró la Pascua con normalidad. Se celebró el Sabbat como era de costumbre. Los apóstoles quizás estaban escondidos, atemorizados. Los más allegados al Señor estaban sufriendo, muchos estaban llorando, atravesando mucha tristeza. No sabemos qué pasó el sábado, pero tenemos la imaginación para poder tratar de especular un poco al respecto. Pero hermanos, pasado el sábado, apenas empezando a dar los primeros destellos del sol, no fueron los apóstoles, hermanos. Mujeres, las mujeres más acercadas al Señor, más allegadas a Él, corrieron a hacer lo que por ley no les era permitido hacer el día de reposo. Y era ir a visitar la tumba del Señor. Recordemos que la ley prohibía a las personas acercarse a los muertos cuando era el Sabbat. Así que estas mujeres, queriendo de pronto ir el sábado, no lo pudieron hacer por respeto a la ley, a las normas judías, pero tan pronto empezó a amanecer del día domingo, ellas emprendieron su viaje rumbo a visitar la tumba del Señor. Mateo menciona a 2 mujeres, pero Marcos nos deja saber que a la tumba se encaminaron 3 mujeres. María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé. Estas mujeres tenían una intención muy particular y por supuesto que no era verificar si Jesús había resucitado. Ellas no iban esperando ver si se cumplió la promesa que Jesús había dicho de que Él iba a resucitar, no. Ellas iban a ver el cuerpo muerto de Jesús. Ellas querían ungir el cuerpo del Señor con especias aromáticas. Esta era una costumbre muy usual entre el pueblo judío y ellos lo hacían con la intención de retardar los efectos propios de la descomposición de los cuerpos. Así que estas mujeres no podían esperar el momento en que amaneciera para poder ungir el cuerpo del Señor. Marcos capítulo 16, verso 1 nos narra este evento diciendo esto: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle, y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol, pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Así que allí van las mujeres piadosas, caminando en medio del amanecer, con un poco de oscuridad delante de ellas, caminando entre las rocas, cargando especias aromáticas, sin miedo a ser juzgadas por ir a visitar al que para muchos era un criminal. Pero nota esto, todo esto ellas lo están haciendo pensando que Jesús está muerto. Levantarse en temprano, exponerse en al que dirán, llevar cargando especias, estar caminando entre la oscuridad. Todo eso las está motivando únicamente a ir a visitar el cuerpo muerto de Jesús. Para ellas Jesús está muerto. Hermanos, estas mujeres parecían tener más fe por un Jesús que para ellas estaba muerto que muchos cristianos que hoy saben que Jesús resucitó. No sé si me estoy dando a entender, pero estas mujeres no les importó la hora, no les importó el qué dirán, no les importó saber que posiblemente ni siquiera iban a poder entrar a la tumba porque había una enorme piedra afuera que ellas no iban a poder mover. Pero ahí iban camino a la tumba, motivadas por atender un cuerpo que para ellas estaba muerto. Pero hoy nosotros sabemos que el Mesías resucitó, pero no queremos hacer nada en pos del Señor. No queremos el sacrificio, no queremos el esfuerzo. Pero ahí están estas mujeres dándonos una lección de amor, dándonos una lección de entrega a todos nosotros. Ahora Mateo, que no está narrándonos este episodio de manera cronológica, hace un pequeño paréntesis y menciona algo que sucedió antes que estas mujeres llegaran a la tumba. No sabemos exactamente en qué momento, a qué hora, pero quizás fue cuando aún era de noche. Y él dice, verso 2, y hubo un gran terremoto,
porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Esto pasó antes de que las mujeres llegaran. Antes de que las mujeres llegaran ocurre este evento que realmente es asombroso. Un evento que solo nos narra Mateo, los otros evangelistas no lo cuentan, pero él nos está mostrando que de los cielos descendió un ángel y su descenso ocasionó lo que Mateo llama un gran terremoto, un gran terremoto. Ahora imagine usted lo que pensó la guardia enviada por Pilato para custodiar la tumba, cuando no solo sintieron cómo se estremeció el piso, la tierra debajo de sus pies, sino que también ven a un ser angelical descendiendo de los cielos. Estos hombres estaban aterrorizados. Por eso dice el verso 3, el verso 4, y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Yo no sé si usted ha sentido algún miedo de esos en su vida, de que usted no puede ni moverse. Bueno, multiplique eso por 1000 y ellos están sintiendo eso, ellos están realmente aterrorizados. Ellos se quedaron privados del miedo. Y un miedo tal que cuando entraron en sí, salieron huyendo del lugar. Y sabemos que fue así porque cuando las mujeres llegan a la tumba, no encuentran a ningún guardia, no encuentran a ninguno de ellos. Solamente encuentran la piedra que había sido removida de su lugar. Ahora, me llama la atención que cada vez que vemos la aparición de un ángel en la Biblia, en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, la reacción de las personas es de temor, de miedo, de asombro. Pero curiosamente hoy tenemos un montón de charlatanes que parece que los ven todos los días como si nada. Como si nada. Por ahí salió una falsa profeta diciendo hasta que ella mandaba a los ángeles a buscarle las cosas que le robaban. Así que cuando las mujeres llegan a la tumba ya no hay guardias y la piedra ha sido removida, la piedra ha sido quitada por el ángel de su lugar. Pregunto, ¿para qué quitó el ángel la piedra? ¿Para qué descendió de los cielos un ángel con el fin de mover la piedra que estaba cubriendo la entrada a la tumba del Señor? Bueno, alguno dirá, bueno, pues esa pregunta es muy sencilla, ¿verdad? Pues para que Jesús saliera cuando resucitó. ¿En serio? ¿En serio Jesús necesita que venga un ángel a quitar la piedra para que Él salga del sepulcro? Él ha vencido la muerte. Él derrotó la muerte. No va a necesitar que un ángel venga a moverle la piedra, ¿verdad? Por supuesto que no, por supuesto que no. De hecho, cuando leemos allá más adelante en Juan capítulo 20, verso 26, el Señor se apareció a los discípulos cuando todas las ventanas y las puertas estaban cerradas en un lugar. El Señor con un cuerpo glorificado es capaz de hacer cosas que nuestra mente no puede entender. Y el ángel removió la piedra no fue para que Jesús saliera, fue para que las mujeres pudieran entrar y ver con sus propios ojos que no había cuerpo, no había cuerpo. Dice el verso 5, mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Este ángel pide a las mujeres no actuar como los hombres de la guardia. De hecho, el ángel conoce el motivo por el cual fueron estas mujeres a la tumba. Dice que fueron a buscar a aquel que fue crucificado. El ángel sabía que las mujeres iban a atender el cuerpo muerto de Jesús. Hermanos, en ese momento ninguna persona sobre la faz de la tierra esperaba la resurrección del Señor. Nadie había entendido las palabras del Señor. O más bien nadie las había creído, aunque él mismo ya lo había anunciado. Juan capítulo 2, verso 19. Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado el templo y tú en 3 días lo levantarás.
mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Hermanos, no fue sino hasta cuando vieron a Cristo resucitado que ellos se acordaron, el Señor había dicho que él iba a resucitar, pero en ese momento nadie lo esperaba, nadie. Pues solamente cuando vieron a Cristo resucitado. Nadie pensó verdaderamente que Jesús iba a poder tomar su vida nuevamente. Pero acá viene el anuncio más glorioso en toda la historia y en toda la escritura. Verso 6. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ve del lugar donde fue puesto el Señor. Hermanos, nosotros no creemos en un Dios muerto. No creemos en un Cristo que está colgado en la cruz. Nosotros creemos en un Dios que se hizo carne, que habitó entre nosotros, que vivió la vida perfecta que nosotros no podíamos vivir, que murió la muerte sustitutoria que nos redimió de todas nuestras culpas. Nosotros creemos en un Dios que voluntariamente entregó su vida por amor a nosotros. Juan 10:17 dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Hermanos, Cristo resucitó. Cristo resucitó. Allá afuera las personas niegan la existencia de Jesús. Niegan su deidad, niegan su poder. Pero hermanos, la tumba está vacía. No hay restos en la tumba. Gracias a la resurrección del Señor, ahora nosotros podemos decir lo mismo que dijo Pablo allá en 1 Corintios 15:54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos victoria por medio de la resurrección del Señor. Ahí está nuestra esperanza. Ahí está nuestra esperanza. Este texto se lo leímos a nuestra hermana en el hecho de muerte de su esposo hace un par de días. Y esto nos da esperanza. Saber que la muerte no terminó allí. Que ese cuerpo inerte era solamente un vehículo, porque dentro de nuestro hermano que partió hay una esencia, había un alma que es inmortal, que es para siempre, y que el Señor, con el mismo poder que se levantó de los muertos, va a levantar a nuestro hermano y a cada uno de nosotros que ponga su fe en Cristo para vivir una eternidad de gloria delante del Señor. El ángel no solo hace el anuncio, sino que invita a las mujeres a entrar y ver la tumba vacía. Curiosamente, según narra Juan en su evangelio, las mujeres al entrar se encuentran con una escena bien particular. Dice Juan 20:11, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Digo que esta escena es muy particular y a la vez es hermosa, porque si tú recuerdas, Dios mandó en el Antiguo Testamento, allá en el libro de Éxodo, a Moisés construir un arca, esa arca del pacto, donde iba a estar la chequina de Dios, su misma presencia, reposando en medio del pueblo. Lo recordamos, ¿verdad? Si usted hace memoria a esta parte de la historia bíblica, usted se va a encontrar con que Dios mandó a Moisés cubrir esa caja con una cubierta, la que llamaba el propiciatorio. Y sobre esa tapa Dios mandó construir dos ángeles, uno enfrente del otro.
uno enfrente del otro. Esta escena está pasando aquí en la tumba del Señor. Tenemos los dos ángeles sentados sobre el cuerpo que se entregó en propiciación por todos nosotros. Hermanos, la Biblia es perfecta. Todo lo que vimos en el Antiguo Testamento no era sino una sombra de lo que iba a acontecer tiempos después. Dice el verso 7. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro, con gran temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea, allí me verán. Hermanos, la primera persona en recibir el anuncio del nacimiento del Mesías por parte de un ángel fue una mujer. Ahora, 33 años después, son otro grupo de mujeres las primeras en ser testigos de la resurrección de Jesucristo. ¿Cuánto ama Dios a las mujeres, cierto? ¿Cuán importantes fueron en su ministerio? Pero ¿sabes algo? El hecho, profundizando un poco más, el hecho de que hubiesen sido mujeres las primeras en ser testigos de la resurrección es en sí misma una evidencia de la verdad de ese acontecimiento. ¿Por qué menciono esto? Porque, hermanos, en tiempos bíblicos, la palabra o el testimonio de la mujer no era tenido en cuenta. Se comparaba el testimonio de una mujer con el de un delincuente. Era así, lamentablemente. Así que si yo quiero planear una historia ficticia donde Jesús resucita, yo no voy a poner como primeras testigos a un grupo de mujeres, ¿verdad? Nadie va a creer en mi historia. Pero al Señor le encanta hacer cosas que van en contra de lo que nosotros pensamos. Y las primeras en ser testigos de la resurrección del Señor fueron un grupo de mujeres. Y eso da más certeza al relato bíblico de la resurrección. Iglesia, a lo largo de la historia, el mundo, liderado por los poderes de las tinieblas, han tratado de atacar nuestra fe. Y lo hacen de muchas maneras. Ellos atacan la Biblia, atacan la veracidad de la Biblia, atacan nuestras creencias, atacan los mandamientos que hemos recibido, pero como lo dije al principio, la resurrección es el acontecimiento sobre el cual radica nuestra fe. Y por ello el centro del ataque al cristianismo es sobre la resurrección de Cristo. El centro del ataque del enemigo al tratar de negar de todas formas la resurrección del Señor a lo largo de los siglos. Siempre el enemigo ha querido desmentir la resurrección del Señor. Primera de Corintios capítulo 15, verso 12. Pero si se predica que Cristo, que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros, que no hay resurrección de muertos, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, ¿qué dice? Vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Hermanos, si Cristo no resucitó, no tiene sentido que nos reunamos los domingos, no tiene sentido que le cantemos, no tiene sentido que vivamos un estilo de vida en santidad. Nada tiene sentido si Cristo no resucitó. Dice el versículo 15, y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, solo somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres.
Hermanos, si Cristo no resucitó, no tiene ningún sentido nuestra fe en Él. No tiene ningún sentido. Por eso sabemos que esto es justamente lo primero que trató de hacer el enemigo: destruir, desvirtuar la historia de la resurrección. Es lo que hicieron en el capítulo 11. Mientras ellas iban, he aquí, unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Entonces tenemos acá un grupo de soldados que habían prestado guardia a la tumba, una tumba que José de Arimatea había cedido a Jesús, los cuales, dice Mateo, dieron aviso de todas las cosas que habían sucedido a los principales sacerdotes. Y hermanos, acá la cosa se pone un poquito intrigante, porque leyendo los 4 evangelios, hermanos, y analizando los relatos de los 4 evangelistas, yo me preguntaba, ¿de qué dieron aviso? ¿Qué vieron los soldados de la guardia? El terremoto, la presencia de los poderosos ángeles. Pero hermanos, ellos jamás vieron a Jesús resucitado. Jamás. Y lo sabemos porque las primeras personas que vieron a Jesús resucitado fueron María Magdalena y las otras mujeres. Y esto fue después de que los soldados salieron corriendo de la tumba aterrorizados. Al punto a que voy, hermanos, es que estos hombres no necesitaron ver a Jesús salir caminando de la tumba en un cuerpo glorificado para entender que ese hombre que ellos crucificaron ahora vivía. Ahora vivía. Y no, mis hermanos, no es como algunos críticos sugieren cuando dicen que Jesús jamás murió, sino que se desmayó en la cruz y luego que estaba en la tumba, él volvió en sí. Y eso es a lo que llaman la resurrección. No, hermano, eso no es así. Y me podría empezar a contarles más de 10 teorías que existen respecto a la resurrección de Cristo, por supuesto todas falsas. Pero la que más se propagó por allá desde el siglo XVI es esta, de que en la cruz Jesús no murió, sino que él se desmayó por la agonía y volvió a vivir cuando estaba en la tumba. Hermano, eso no es así. No es así. Estos soldados, hermanos, eran expertos en matar. Los soldados romanos se dedicaban a eso, ese era su trabajo. Ellos eran expertos en matar, ellos sabían perfectamente si una persona había muerto o no. De hecho, para no fallar, dice la Biblia que traspasaron el costado del Señor Jesús. Por eso su asombro, por eso el ir corriendo ante las autoridades judías. Es que, hermanos, estos soldados eran romanos, eran soldados romanos. Esta guardia era romana y fue enviada por el gobernador Poncio Pilato, pero ellos no fueron con el gobernador. Ellos fueron con los que ellos aborrecían, que era el pueblo judío. Fueron con los líderes judíos, porque sabían que lo que ese hombre crucificado había anunciado era la verdad. Ese era el Mesías de los judíos. El plan de los líderes religiosos fue sencillo: tomen este dinerito, niéguenlo todo, digan que se quedaron dormidos mientras cuidaban la tumba y que mientras dormían llegaron los discípulos de Jesús y se robaron el cuerpo. Y si fueren a ser castigados por el gobernador, entonces nosotros, los líderes religiosos, vamos a interceder para que a ustedes no les pase nada malo. Qué brillante idea. De hecho, dice Mateo que ese dicho de cómo fue esa corrupción con los guardias se propagó por todo el mundo, por todos los lugares. Pero hermanos, con lo que no contaban era que Jesús se iba a aparecer a las mujeres, a 2 hombres camino de Emaús, a 11 discípulos
y según Pablo a más de 500 hermanos a la vez. Primera de Corintios 15:3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, ¿a quién se le apareció? A Pablo, ¿verdad? Es decir, que el que hoy se levante a decir que vio a Jesús, mentiroso inmediatamente, ¿verdad? Justificados en la palabra, sabemos que después de que Pablo ve a Jesús, nadie ha vuelto a ver al Señor. Porque ¿dónde está Cristo? En el cielo, ¿verdad? Si alguien viene, se para en un púlpito y dice que anoche estuvo con el Señor cenando, mentiroso, ¿verdad? Entonces ya sucedió la segunda venida, Cristo ya está aquí. Y sabemos que eso no es cierto. El evento de la resurrección, hermanos, tiene más de 1000 evidencias bíblicas, pero hermanos, más que todo relato o testimonio de la resurrección, hay algo que realmente nos llena de convencimiento a todos los creyentes, más allá de que lo cuente Mateo, Marcos, Lucas, Juan, de que tengamos esa evidencia bíblica. Hay algo que realmente nos llena de convencimiento a nosotros los creyentes, y es la misma obra del Señor en nuestras vidas, en nuestros corazones. Un Dios muerto no cambia vidas, un Dios muerto no restaura corazones. Un Dios muerto no restaura un matrimonio. Un Dios muerto no cambia a un Saulo perseguidor en un Pablo evangelista. Un Dios muerto no nos puede convencer de pecado, no nos puede convencer de justicia ni de juicio. Más allá de las evidencias que tenemos históricas, de las evidencias bíblicas, nosotros creemos que Jesús resucitó porque Él ha hecho una obra en nuestros corazones. Dios no está muerto como lo presenta la Iglesia Católica, crucificando o mostrándolo crucificado en una cruz. No es así, hermanos. Cristo no quedó muerto en una cruz. Cristo resucitó. Mentiroso fue el fallecido Papa Francisco cuando delante de miles de personas dijo que la cruz era el más grande fracaso de Dios. No, hermanos, no es así. La cruz hubiese sido símbolo de derrota si Cristo no hubiese resucitado. Pero hermanos, Él vive, Él reina por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, la gente en el primer siglo entregó sus vidas por este concepto. Veían morir sus hijos delante de ellos. Entendían que ese Cristo que había caminado entre ellos, ahora estaba en el cielo, que Él había resucitado. Ellos entendían que si Cristo había resucitado, ellos también resucitarían, que no había que tener temor. ¿Qué mayor evidencia que esa? Que un padre tomara a sus hijos, los entregara ante las autoridades para que fueran muertos antes que él, para que negaran la fe, y que ese padre tomara a su hijo y le dijera: nos vemos en un ratico porque el Señor resucitó. Esas evidencias son mejores, ¿verdad? Porque eso es convencimiento, y es un convencimiento que solo llega a través de la obra del Espíritu Santo. Espíritu Santo que no hubiese venido si Cristo no hubiese primero ido ante el Padre a rogar que enviase otro consolador a nosotros. Hay algo que realmente estremeció mi corazón al preparar este mensaje, y está en Juan capítulo 20, verso 3. Juan 23. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro, quien era un poco más osado, ¿verdad?
tras él, y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Les digo que me causó mucha alegría a mi corazón leer esta porción de lo que nos narra Juan, porque él es enfático en describir esta escena. Él dice que cuando los discípulos entraron al sepulcro, estaban doblados los lienzos con los que había sido cubierto el cuerpo de Jesús en un lugar, pero el sudario con el que cubrió su cabeza estaba doblado, puesto en la cabecera de la tumba. Hay veces leemos estas cosas y las pasamos por encima, ¿verdad? No entendemos mucho por qué Juan es tan enfático en narrar estos detalles. Pero hermanos, cuando encontremos en la Biblia esos detalles de que el escritor se tome el tiempo de especificar cosas como esta, prestemos atención. Para nosotros no significa mucho, pero en la cultura judía esto significa bastante. En tiempos bíblicos, los niños se preparaban en la cátedra en el entendimiento de lo que era el Pentateuco, la Torá. Desde chiquiticos los hacían aprenderse en las escrituras. Conforme pasaba el tiempo, algunos de los chicos resaltaban más que otros, es normal. Y esos que resaltaban sobre otros iban poniéndose aparte y iban capacitándose más. Conforme pasaba el tiempo, los que resaltaban de ellos eran puestos aparte y iban capacitándose más, hasta que llegaban a una edad de la adolescencia, donde aquellos jóvenes que más habían destacado eran aquellos que iban a ir para ser escogidos por un rabí, por un maestro, para aprender de la palabra de Dios. Ellos no escogían a su maestro. El maestro se paraba delante de los candidatos, por decirlo de alguna forma, y él escogía de entre ellos a aquellos que iban a ser sus discípulos. Cuando un joven de estos era escogido por un rabí, ese hijo tenía que dejar todo por irse con su maestro. Dejaba a sus padres, dejaba a su familia, dejaba su hogar y se iba prácticamente a vivir, más que como discípulo, como esclavo de su maestro. Tenían que servirle en todo, tenían que atenderlo, a su vez que iban siendo enseñados por el maestro. Les cuento esto porque lo curioso es que habían varias formas de comunicación entre el líder judío, entre el rabí, con sus discípulos. Y una forma de comunicarse era con el velo, digámoslo de alguna forma, con el que el maestro cubría su cabeza. Si por ejemplo el maestro estaba comiendo, él se quitaba ese velo y lo dejaba junto a su plato. Cuando lo dejaba desordenado, ese joven que le atendía no podía, ni se le podía ni ocurrir tocar el plato del maestro, porque eso representaba que él no había terminado con su comida. Pero si por lo contrario el maestro dejaba doblado su cobertura, por decirlo de alguna manera, eso representaba para el joven que él ya había terminado y podía proceder a levantar los platos o cosas así. Si el maestro en su cama al momento de que se iba a acostar dejaba doblados su cobertura, su túnica, eso quería decir que había algo que estaba pendiente. El muchacho no se le podía ocurrir apagar las luces o algo así porque él no había terminado. Era una manera de comunicación que para nosotros no significa nada, pero para el tiempo de los judíos eso era muy representativo. Un lienzo doblado representaba que todavía no había terminado, que había algo por hacer. Y Juan lo entendió. Juan era judío y Juan entendió perfectamente lo que significaba que en la cabecera de la tumba de Cristo estuviera el lienzo de Jesús, el sudario que había puesto sobre su cabeza, doblado en un extremo de la tumba. Porque Juan entendió que aunque la obra redentora de Cristo ya fue terminada en la cruz,
Aunque Él ya pagó por todas nuestras culpas, al Señor le falta algo por hacer. Y es que Él va a regresar por nosotros. Él va a regresar por nosotros. Allí está nuestra esperanza. No solamente en saber que Cristo resucitó, sino que a Él le falta algo por hacer. Él va a regresar por su iglesia. Él lo prometió y Él lo va a cumplir. Por eso Juan es tan enfático en recordar este evento, por eso Él es tan detallado. Esto es realmente algo muy diciente para todos nosotros. Hermanos, la única esperanza que nosotros tenemos de tener vida eterna está en Jesús, porque Él fue el único que pudo derrotar a la muerte para siempre. No hay otro camino. Jesús no fue el primero en resucitar. Lázaro resucitó. Otras personas en la Biblia vemos historias de cómo fueron resucitados. La hija de Jairo. Pero hermanos, Cristo fue el primero en hacerlo por su cuenta y para siempre. Porque todos los otros que resucitaron volvieron a morir algún día. Pero Cristo resucitó para vivir para siempre. Para siempre. Hermanos, nuestra alma está en las manos del único que puede dar vida. Si tú mueres hoy y realmente no has puesto tu confianza en Jesús, tú seguramente vas a ser resucitado, pero para vivir una eternidad de condenación. Pero mis hermanos, si realmente hemos puesto nuestra fe en el Hijo de Dios, en aquel que pudo vencer a la muerte y sentarse a la diestra de Dios, entonces nosotros podemos estar confiados de que con el mismo poder que Cristo resucitó, nosotros seremos resucitados. No hay que tener miedo a la muerte, mis hermanos. Sé que si yo pregunto ahorita quién se quiere ir al cielo, todos nos queremos ir, ¿verdad? Pero ¿quién se quiere ir hoy? Bueno, ya lo pensamos, ¿verdad? Estamos muy aferrados a esta vida. Pero hermanos, Cristo resucitó y posiblemente si el Señor no llega antes de que nosotros estemos todavía acá, nosotros vamos a morir en algún momento. Nosotros nos vamos a tener que enfrentar a la muerte de alguna forma o de otra. Pero es diferente enfrentar la muerte con esperanza que morir como mueren miles, millones de personas todos los días, sin Cristo en sus corazones, únicamente con una esperanza de juicio, de ardor de fuego, como dice la palabra, que devorará a todos los adversarios del Señor. Póngase de pie, acompáñeme en su Biblia al libro de Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, verso 9. Dice la palabra de Dios: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Hermanos, si ustedes han puesto su fe en Cristo Jesús, Él ha enviado el Espíritu Santo a morar en nosotros. Y si el Espíritu Santo mora en nosotros, nosotros ya tenemos vida en el Espíritu. Esa la tenemos ya. Ya en este momento nosotros tenemos una vida que las personas sin Cristo no tienen, que están muertos espiritualmente. Si hemos puesto nuestra confianza en Cristo, nosotros estamos vivos en el Espíritu. Pero la promesa va más allá, porque el Señor nos está diciendo también de que no solamente vamos a ser vivificados en el Espíritu, sino que un día estos cuerpos mortales se van a vestir de inmortalidad. Un día el Señor va a tomar nuestros cuerpos y nos va a dar cuerpos glorificados, cuerpos aptos para estar en una eternidad de gloria junto al Señor. Oremos. Dios Padre omnipotente, que gozo nos da el atender temas como este, Señor. Qué alegría saber, Señor, que nuestra fe no está fundamentada solamente en un qué dirán, sino que nuestra fe está sustentada en un hecho que es claramente demostrable, Señor, como fue la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque no solamente viniste
a hacerte como uno de nosotros y a vivir la vida impecable que nosotros no podíamos vivir, sino que viniste a entregar tu vida, el justo muriendo por los injustos, muriendo, Señor, pero al tercer día tomando nuevamente tu vida, Señor, levantándote de entre los muertos como la primicia de todos los que habremos de resucitar por el mismo poder con el que tú te levantaste, Señor. Gracias por revelarnos esa verdad, porque como dice tu palabra, este entendimiento no hubiese sido comprensible a nuestra mente carnal, si no hubiese sido porque el Padre lo reveló a nosotros mismos. Gracias, Padre, por mostrarnos, por convencernos de todas estas verdades. Gracias por la resurrección de nuestro Señor, porque Él está vivo, porque Él vive y reina y Él regresará por nosotros. Aguardamos aquel momento, Señor. Y mientras llega ese día, Señor, ayúdanos a poder caminar como tú quieres que caminemos. Ayúdanos a poder andar como tú esperas que nosotros andemos para gloria y alabanza de tu nombre. A ti te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor.